Hola alumnas, espero que se encuentren muy bien en sus hogares junto a sus seres queridos, especialmente que se encuentren bien de salud. Yo las saludo cordialmente acá desde mi casa en Santiago. Lo que estoy realizando en este momento son 4 videos, ¿ya? Este es el primero de esos 4, en los cuales vamos a recuperar en el fondo la materia y los contenidos, ¿no es cierto?, que teníamos que ver en esas 4 clases, que no se pudieron ver por distintos motivos, ya que hubo problemas de conexión y otros motivos también en los cuales ustedes se han ido justificando, ¿no es cierto?, a través de algunos correos que me han mandado explicándome que no pueden asistir, ¿no es cierto?, a las clases por diversos motivos. En esta clase número 4 que estoy grabando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que lograr el objetivo de traspasar los conocimientos, ¿no es cierto?, que ustedes ojalá por supuesto lo entiendan, del concepto de imagen germinadora, que es el segundo concepto de la metodología de escritura, donde el primero, que lo alcanzamos a ver en la tercera clase, es el concepto de universo, ¿ya? Antes de empezar, y un poco para contextualizar, ¿no es cierto?, cómo llegamos hasta acá, voy a hacer un breve resumen, ¿no es cierto?, de lo que hemos venido haciendo en el taller hasta el momento. ¿Cuáles han sido en el fondo los contenidos que hemos pasado? Este taller está compuesto en el fondo por 3 ejes importantes. El primer eje es el plan de escritura, el segundo eje es la tríada fundamental y el tercer eje es lo que recién les estaba diciendo, que es la metodología de escritura, en la cual hemos pasado el concepto de universo. Hoy día vamos a abordar, ¿no es cierto?, el concepto de imagen germinadora y después vamos a profundizar en los siguientes conceptos, que son el concepto de investigación, el de selección de la materia de investigación, el de estructura, el de personajes, el de diálogo y el de escritura y reescritura, en ese mismo orden que se lo he dado. Cuando trabajamos en las primeras clases el tema del plan de escritura, yo les expliqué más o menos que esto era para realizar un planteamiento previo a empezar a escribir la obra, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el plan de escritura está compuesto por 3 partes principales, que es el qué, el por qué y quiénes, ¿ya? En el qué, ¿no es cierto?, se realiza una descripción más o menos del proyecto escritural a realizar, donde hay que tener en cuenta temas de estructura, la historia en sí que vamos a contar y también las temáticas que vamos a abarcar. Hay una síntesis argumental que viene a ser como una síntesis poética de lo que se puede llegar a tratar, ¿no es cierto?, la obra que vamos a escribir. Hay también una tesis, que es la sospecha o la aseveración del autor. Hay objetivos, ¿no es cierto?, que hay un objetivo general, que digamos que engloba cuáles son nuestras intenciones de por qué queremos escribir, qué es lo que queremos lograr, no por qué es lo que queremos lograr con la escritura de esta obra, y ese se desglosa en 3 objetivos específicos que nos permiten más adelante, cuando estemos escribiendo la obra, poder decir si es que nuestro trabajo escritural está conteniendo, en el fondo, contiene nuestros objetivos, ¿ya? Después de eso viene el porqué, que es la segunda parte del plan de escritura, donde tenemos básicamente 2 conceptos a desarrollar, que es el de fundamentación y el de paradoja. En la fundamentación nosotros establecemos en el fondo por qué es importante escribir la obra, y ese es bueno trabajarlo en base a los objetivos. Por ejemplo, yo en los objetivos puedo tener un objetivo específico que dice que se desea establecer, ¿no es cierto?, el daño que le está haciendo a la sociedad, por ejemplo, el maltrato infantil. Entonces, la fundamentación, nosotros decimos, podemos trabajar eso diciendo por qué es importante realizar el tratamiento de esa temática, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el maltrato infantil, que es un ejemplo. Después tenemos la paradoja, ¿ya?, que es el punto de conflicto de la obra con el mundo. Es la discrepancia que tiene el autor con la sociedad. Es las incoherencias que descubre el autor, o la autora siempre, por supuesto, las cuales abren el debate, ¿no es cierto? Esas incoherencias sociales abren el debate frente a una no certeza de una temática dada.
Finalmente, la tercera parte del plan de escritura es el a quién, ¿no es cierto?, en la cual tenemos un solo concepto que es el de los destinatarios. ¿A quién se le escribe? ¿A quién se le dedica la obra? Este punto puede parecer súper simple, pero tiene una complejidad que es importante tener en cuenta, que es el hecho de que un autor, una autora, un director, una directora, ya, desde la génesis de un trabajo, ya está pensando, ¿no es cierto?, en cuál es su público, ¿no es cierto?, cuál es su audiencia, a quién más o menos va dirigido lo que está trabajando. En ese sentido, les quiero compartir una frase del maestro mío que tuve de dramaturgia, don Fernando Cuadra, que murió hace poco. Él hablaba de que hay artistas que piensan en el público y hay otros artistas que piensan el público. El primero, en el fondo, es cuando un artista está pensando en el público en general. Y el segundo, cuando se piensa el público, estamos pensando, ¿no es cierto?, cuál es el público objetivo que puede sentirse interesado, ¿no es cierto?, al que puede ir dedicado a lo que estamos realizando. Eso sería respecto al primer eje, que es plan de escritura. El segundo eje era el de la tríada fundamental, en la cual, como lo dice su nombre, tríada fundamental, existen tres conceptos que son la historia, la bibliografía y la vida, que para mi gusto y por los contenidos de este taller siempre deben estar incluidos en una obra de teatro. En la historia nos encontramos con la búsqueda de qué pasó, qué pasa o qué va a pasar en este mundo que estamos viviendo, ¿ya? En la historia nosotros nos enfrentamos a buscar el punto genuino en el cual nos interesamos orgánicamente. ¿Y qué se puede ser un hecho? Puede ser una historia, puede ser una noticia, puede ser una canción, puede ser una epifanía, puede ser una predicción, puede ser un sueño, puede ser un cuento, una fábula, una ensoñación. Siempre referido a tres puntos generalmente. A una proyección del futuro, como lo decía anteriormente, una visita o revisita, mejor dicho, al pasado y un análisis del presente, de lo que puede estar sucediendo ahora. Indistintamente estas cosas se pueden mezclar, las tres juntas, las dos, o solamente tomar una para el desarrollo de una obra. La bibliografía tiene que ver con qué ha dicho el mundo sobre el tema que nosotros estamos abordando en nuestra obra de teatro, ¿ya? Ahí hay distintas aristas, hay distintas profundizaciones, ¿no es cierto? Hay distintas ópticas de otros autores, de otras autoras, de otras personas que van a engrosar nuestra temática, que van a cruzar nuestra temática, que van a cruzar nuestra opinión y que nos permiten ir generando un banco de información importante para escribir la obra. La idea en este punto es no caer en la redundancia, no hablar de lo que otros ya han hablado, sino lograr aportar, ¿no es cierto?, la temática que hemos elegido realizar. El tercer punto, ¿no es cierto?, dentro de la tríada fundamental es la vida, que es como lo anterior, o sea, la historia que hemos elegido, más la bibliografía que hemos estudiado, ¿no es cierto?, se conecta con nuestra vida, ¿ya? Cómo ello se conecta con nuestra vida. Vale decir, cómo los hechos de nuestra experiencia de vida se van conectando y tienen que ver con la historia que hemos elegido y con la bibliografía, ¿no es cierto?, que estamos buscando al respecto, ¿ya? Este punto es importante ya que inmediatamente nos comienza a generar un compromiso mayor que la responsabilidad y el profesionalismo. Nos permite conectarnos emocionalmente con nuestro trabajo, lo cual inequívocamente es la emocionalidad uno de los motores más eficientes a la hora de poder enfrentar un trabajo. Ahora con ese recuento, con esta retroalimentación que he hecho, vamos a entrar de lleno en lo que nos convoca hoy en día, que es el concepto de imagen germinadora, que pertenece al tercer eje de este taller, que sería la metodología de escritura, en el cual ya pasamos el primer concepto, que es el concepto de universo, ¿ya? El concepto de universo, en líneas generales, como para recordar, es la elección orgánica de la temática, ¿ya? Es la identificación de nuestro espacio inspirador, es una divagación sobre la idea primaria que nosotros hemos elegido y que hemos buscado dentro de nosotros mismos. Para poner un ejemplo y quede un poco más claro, yo puedo hablar, por ejemplo, podría hablar de el maltrato a los perros, por ejemplo, hoy en día. Si yo hablo del maltrato a los perros, ¿no es cierto?, tengo que buscar cuál es el universo en el cual está enmarcada mi idea de lo que yo quiero hablar.
Entonces, por ejemplo, si yo hablo del maltrato a los perros, por supuesto, me veo inmediatamente referido, ¿no es cierto?, a hablar de que mi universo sería el maltrato animal, ¿ya? Así, ¿no es cierto?, uno va buscando distintas cosas y eso va buscando los distintos universos, ¿no es cierto?, que engloban nuestras temáticas. Esto es súper importante porque nos ordena, ¿ya? Nos ordena y nos permite más adelante tener claridad en qué cosa es la que tenemos que investigar para ir engrosando, ¿no es cierto?, la materia de nuestro trabajo futuro escritural. Pero ahora vamos a lo que nos convoca, que es la imagen germinadora, ¿ya? La imagen germinadora es un espacio en el cual nosotros tenemos que dejarnos soñar. Es el segundo paso en esta metodología de escritura. Tenemos que permitirnos soñar, tenemos que permitirnos fluir, tenemos que conectarnos mucho con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de manera muy castiza, yo podría decir que la imagen germinadora es la primera imagen de la obra, ¿ya? Es la generación del relieve del universo, muy importante. Es la germinación de la primera vida del texto, ¿ya? Finalmente, todas las temáticas, por más que sean muy cautivadoras, que nos emocionen mucho, siguen muertas. Y no en un sentido de denostar las temáticas, sino siguen muertas en un sentido teatral, porque todavía no tienen vida. Cuando nosotros nos enfrentamos a la imagen germinadora, es cuando por dentro de nuestra cabeza, o dentro de nuestra alma o espíritu, por qué no decirlo, vemos pasar una escena de la obra que queremos escribir. Vemos pasar una imagen, vemos una foto en nuestra cabeza de lo que queremos contar, vemos un espacio, vemos seres, ¿no es cierto? Esa es la imagen germinadora. Esa es la que le genera relieve al universo, ¿ya? Esta imagen germinadora, a su vez, tiene 4 subconceptos que son importantes a tener en cuenta y a trabajar en el momento en que la estemos pensando. El primer subconcepto es la situación dramática, que es la cual nosotros tenemos que identificar cuál es el problema, qué es lo que hay que solucionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar en mi casa ahora, por ejemplo, y tengo que salir y estoy atrasado, ¿no es cierto? Supongamos que son las 6 de la tarde y yo tengo que llegar a un lugar a las 7. Y tengo 1 hora para llegar allá y no estoy listo a las 6, entonces estoy atrasado. Ese es el problema en este caso, estoy atrasado. ¿Qué es lo que hay que solucionar? Tengo que tratar de salir luego para poder llegar a la hora, ¿ya? Después viene el espacio, y el espacio puede ser físico, puede ser mental, o puede ser espiritual, o llámese también filosófico, ¿ya? Generalmente es físico. Siguiendo el ejemplo anterior del atraso, por ejemplo, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi espacio físico? Es mi casa, ¿ya? Y ese espacio físico va a determinar un poco la situación dramática, ya que no es lo mismo que yo esté atrasado y esté buscando las cosas que necesito en un lugar ordenado que en un lugar desordenado, ¿ya? Yo mismo me he fijado aquí en mi casa cuando de repente he tenido que salir, ¿no es cierto? Cuando tengo ordenado del día anterior, me es más fácil si es que estoy atrasado. Y me es mucho menos fácil, más difícil, cuando esto está todo desordenado y yo no sé dónde están las cosas. Cuando hablamos de espacios como mentales y espirituales, sería, por ejemplo, que en ese mismo atraso yo entré como en una crisis existencial, ¿no es cierto?, o mental, y me siento a decir, ¿por qué soy así? ¿Por qué me atraso? ¿Por qué nunca puedo llegar a la hora? ¿No es cierto? Y empezaría un espacio mental de trabajo, que también es muy válido. O filosófico, por ejemplo, o espiritual, que yo dijese, bueno, me da lo mismo llegar tarde, el tiempo es relativo, a mí no me importa, somos esclavos de este sistema, de esta sociedad, la hora es un invento, ¿no es cierto? Y ahí se puede divagar mucho al respecto. Pero generalmente, como les decía, el espacio es físico. Después de eso viene el otro concepto, que es la mixtura entre la situación dramática, o sea, lo primero, cuál es el problema, y el espacio, que es donde estamos, ¿ya? Que puede ser físico, mental o espiritual, como les decía. Esta mixtura, esta mezcla, ¿no es cierto?, nos permite revisar y establecer cómo se incluye o cómo influye la situación dramática en el espacio y viceversa, ¿ya? Por ejemplo, les daba el ejemplo recién, pues no es lo mismo que yo esté en un lugar en el cual esté desordenado, ¿no es cierto? No voy a poder, en el fondo, solucionar rápido mi tema del atraso, y es distinto si estuviera ordenado. Asimismo, por ejemplo, si yo tuviera recursos y me gustase, por ejemplo, tener sirvientes para todos, no es lo mismo que me estén ayudando para que yo salga luego a que yo tenga que hacer eso solo. Entonces, la situación dramática influye en el espacio y el espacio influye en la situación dramática. Y hay que revisar esa mixtura. Después de eso llegamos a los
a otro subconcepto que es el de los arquetipos, que finalmente son los personajes en el desarrollo, pero aún no son personajes, ¿ya? Tiene que ver con estos seres que nosotros vemos, no sé, de repente queremos escribir una obra, por ejemplo, de la relación madre-hija, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, nos vemos obligados que vemos una mamá, ¿no es cierto? Y vemos una hija. Pero generalmente quizás lo que vamos a ver cuando queremos escribir una obra de teatro, vamos a ver a nuestra mamá y nos vamos a ver de repente nosotros como hijo o como hija. Los personajes son más complejos que eso, ¿ya? Finalmente, esa mamá no puede ser directamente tu madre o no puede ser, y esa hija o hijo no puede ser directamente uno. Ahí hay cosas que tienen que cambiar, que se tienen que ir preparando y finalmente estos arquetipos cumplen roles y tipologías, ¿ya? Y estos roles, ¿no es cierto?, están compuestos de las temáticas que se sacan, ¿no es cierto?, de arriba del plan de escritura, ¿no es cierto?, que les hablé anteriormente, en la cual tenemos objetivos, tenemos fundamentaciones, tenemos paradojas, y obviamente van apareciendo las temáticas a tratar. Y estos arquetipos son en el fondo los que van a cargar esas temáticas, las que las van a llevar adelante, los arquetipos son los que van a defender esas ideas, ¿no es cierto? Los que van a entrar en conflicto más adelante, ¿no es cierto?, con otro arquetipo que se va a transformar en personaje y que va a defender también su idea. Ese más o menos es el concepto de imagen germinadora. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden escribir. Yo encantado de responderles sus dudas. Otra cosa que quedó pendiente de esa tercera clase son algunas tareas, ¿no es cierto?, que yo le envié, que hubo una alumna que las desarrolló, las invito a desarrollarlas al resto, me las pueden mandar al correo también y yo las voy a corregir y les voy a dar, más que corregirlas en el fondo, les voy a dar algunas pautas, ¿no es cierto?, para irlas desarrollando mejor. Las tareas son el desarrollo del plan de escritura completo, está el documento arriba de la plataforma, traer una escena escrita de una hoja, ya me la pueden mandar también, yo la puedo revisar y darle comentarios, desarrollar el concepto de universo que está dentro de lo que estamos viendo, que es la metodología de escritura. Es bien cortito eso en el fondo, de identificar el universo que contiene la temática que queremos tratar, ver un corto que se llama Historia de un oso, ¿no es cierto? Principalmente revisarlo para poder hacer el ejercicio de buscar cuál es el universo que está tratando el autor en ese corto, ¿ya? Es bien famoso por lo demás, Historia de un oso, cortito y famoso, y muy bueno y divertido. Todas esas tareas que quedaron pendientes, como les digo, me las pueden mandar al mail y yo les voy a hacer los comentarios pertinentes. La que más me interesa por sobre todas las cosas es ojalá que me puedan mandar una escena escrita, ¿ya? Tareas que les dejo para la siguiente clase, ¿ya? Que también obviamente me lo pueden mandar al mail, los comentarios, las preguntas. Uno, ver un documental que les voy a mandar el link de Osvaldo Guayasamín, pintor latinoamericano. Y principalmente quiero que le pongan atención, ¿no es cierto?, a cómo este autor hace de su vida una parte fundamental de su oficio y de su trabajo. Eso es sumamente importante, tiene que ver con el taller que estamos realizando. Y por otra parte, cómo este pintor, este artista, se permite fluir, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte antes de empezar a pintar, cuando está tirando algunos trazos, ¿no es cierto? Y que eso tiene que ver cómo él permite esta germinación de ideas, que de repente incluso no son solamente con el pincel y la pintura, son hablando, conversan mucho él más o menos de lo que está tratando de realizar. Finalmente lo que les quiero pedir es que, bueno, las que no lo han hecho antes, que lo hagan ahora, no tienen para qué escribir dos, pero por ejemplo, la alumna que escribió ya una escena, que obviamente a su tiempo y viendo obviamente si tiene la inspiración, que escriba otra escena, ¿no es cierto?, y la mande también al correo para que yo la pueda revisar. Eso sería, alumnas, les agradezco mucho, ¿no es cierto?, que vean este video. Si tienen dudas, por supuesto, me escriben, eso porque no me pueden llamar, no tienen mi contacto, me escriben al correo, ¿no es cierto?, y yo les voy a ir contestando inmediatamente. Eso sería, muchas gracias, que estén muy bien y que se mantengan bien de salud por sobre todas las cosas. Adiós.